la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Hola, muy buenas noches. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. En este tiempo es una oportunidad para poder seguir escuchando el consejo de la palabra, la enseñanza que el Señor trae en su palabra para cada uno de nosotros. Hoy voy a compartir un tema muy importante, muy vital, y creo que en este tiempo que estamos viviendo en retos, en desafíos, es muy importante que podamos nosotros considerar el consejo de la palabra de Dios. Y por esa razón es que he considerado este tema, cómo vivir con la gente difícil. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Cómo debemos nosotros de relacionarnos con este tipo de conductas de las personas? Pero también entiendo que
Todos conocemos personas que resultan difíciles de tratar. O puede ser que nosotros seamos las personas, ¿verdad? Que en cierta manera los demás no saben cómo tratarnos porque nosotros somos difíciles. Y lamentablemente no sabemos y no nos percatamos que nosotros somos el problema. Por ese motivo es que considero que hay que tomar el ejemplo, tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesús. En otras palabras, no sabemos nosotros cómo vivir de una manera saludable en relación con las personas. Por ese motivo es que tenemos que ver siempre el modelo del Señor Jesucristo. Ahora, puede ser que surjan problemas en ocasiones con los hijos, problemas con los padres, o situaciones que hay con los suegros, los primos, los vecinos o los miembros de la misma comunidad. Entonces, nos damos cuenta que los problemas siempre van a estar ahí. Ahora es muy importante, ¿verdad?, que consideremos también que es todo un reto y un desafío el poder tomar siempre buenas actitudes para que podamos nosotros vivir sabiamente con esas personas. Ahora, las personas difíciles saben exactamente cómo a veces fastidiarnos, ¿verdad? Cómo frustrar o herir, o cómo querer destruir a veces los planes que Dios ha puesto delante de nosotros. Hay personas también que no se percatan, ¿verdad?, de los errores que cometen y lamentablemente pues resultan muy complicados en sus relaciones. Por esa razón es que entiendo que vamos a ver hoy en esta tarde esta enseñanza que voy a buscar la forma de hacer la práctica y es muy importante también que podamos considerar ciertos aspectos que vemos nosotros que el Señor Jesucristo vivió, el Señor Jesucristo tenía en su vida, como la paciencia, la sabiduría, la constancia, el amor, la misma gracia que estaba sobre la vida del Señor, pero también la misma alegría que estaba sobre Jesús. Yo creo que si nosotros entendemos este contexto, ¿verdad?, en la vida del Señor Jesucristo, también nosotros, aunque estemos viviendo en una sociedad difícil, complicada, en una sociedad donde por la misma presión en ocasiones resulta muy complicado el poder tener buenas relaciones con las personas. Entonces hay que aprender también a vivir, a disfrutar la vida, porque el Señor Jesucristo también tenía momentos, ¿verdad?, de alegría, momentos a pesar de los problemas políticos, problemas sociales que había en esos entonces. Jesús vivió una plenitud de vida como el Hijo de Dios. Ahora, nuestras respuestas ante las personas difíciles debemos de tomar el ejemplo, repito, del Señor Jesús. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 11, nos damos cuenta que el Padre en su gracia, ¿verdad?, derrama sobre la vida de Jesús una vida en la cual pudiera Él modelar, pudiera dar un ejemplo a la misma sociedad. Y es lo mismo que está en ese tiempo el Señor derramando sobre su iglesia. Y dice la Escritura en Isaías capítulo 11, en el versículo 2 al versículo 5, dice, la versión NTV menciona y dice, el Espíritu del Señor reposará sobre Él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento. Entonces tenemos que considerar la sabiduría, ¿verdad?, para poder nosotros vivir con la gente que es complicada, que es difícil. Pero dice que sobre la vida de Jesús también existía un espíritu de entendimiento, espíritu de consejo y de poder. O sea, Jesús en su naturaleza como el Hijo de Dios realmente vivía o estaba establecido sobre de él la vida, el carácter mismo del Padre. Versículo 2 dice, el mismo versículo 2 dice, espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. O sea, Jesús, nuestro máximo ejemplo. Así nosotros no tenemos que juzgar las cosas porque estamos en un momento dado, a veces decimos, es que me hizo, es que no pude contenerme, es que estaba yo muy presionado y reaccioné de esta manera. Pero
Si entendemos el ejemplo de Jesús, la vida de Cristo sobre nosotros, entonces vamos a considerar estos aspectos. Versículo 3. Dice, Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres, y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Versículo 5. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como una ropa interior. O sea, estará ceñido con la verdad. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar nosotros. Así vivía el Señor Jesús. De esa manera se desenvolvía en el poder del Espíritu Santo. Así es que cada uno de nosotros tenemos que considerar la vida de Cristo para nosotros poder saber vivir con la gente que es un poco difícil. O puede ser que tú seas el difícil o yo sea el complicado, pero tenemos que ir al Señor. Ahora, Jesús en sus interacciones con este tipo de personas, nunca el Señor Jesús mostró una crueldad. Tampoco se mostró Él como un ser superior, lleno de orgullo. Por el contrario, Jesús en ese tiempo siempre estuvo por encima de las circunstancias. En otras palabras, había un dominio propio en su vida. Pero fue firme también cuando él veía que fuera necesario. Cuando era necesario, les hablaba con firmeza a las personas. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 47, dice: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. En este contexto, el contexto es que realmente las personas, los grupos que estaban en ese momento, ahí en ese lugar, dice que acusaban a Jesús, ¿verdad? Porque realmente enseñaba la palabra, pero realmente no creían en las palabras del Señor Jesús. Y el Señor les da una lección aquí, ¿verdad? Y dice, ustedes no creen y por esa razón no disfrutan la vida. Por esa razón es que no entienden. Dice, no disfrutan la vida porque no entienden, no creen a la palabra. Dice, pero los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Nota algo que suele pasar o alguna característica que tienen las personas que son difíciles. Primeramente, no escuchan. No saben escuchar. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Saber escuchar. Y el saber escuchar tiene que ver con poner mis sentidos a la información o al mensaje que estoy recibiendo. Hay personas que realmente no entienden, ¿verdad?, el consejo que Dios quiere darles a sus vidas. Pero dice en esta parte, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Entonces, para poder establecernos nosotros o poder ser personas con la gracia de Dios, con una gracia en la cual bendiga a las personas, debemos de aprender a escuchar. Escucha. Cuando haya un tiempo difícil, una circunstancia complicada, tenemos que aprender a veces a escuchar para después hablar. Ahora, en otras ocasiones el Señor Jesús permaneció en silencio, no hablaba. Había ciertos cuestionamientos, ciertas situaciones que se presentaban, difíciles, complicadas, pero Jesús aprendió a ¿qué? A estar en silencio. Y en el libro también de Juan, capítulo 8, versículos del 6 al 7, dice la palabra del Señor que a Jesús le buscaron en ponerle una trampa. Dice que le trajeron a una mujer que le encontraron en el acto, una situación de inmoralidad. Pero dice que la traen a Jesús con el fin, ¿verdad?, de poderle
poder escuchar una respuesta, a ver si Jesús le daba una respuesta sabia o qué es lo que Jesús iba a responder. Pero el fin de ellos era ¿qué? Ponerle una trampa al Señor Jesús. Le traen esta situación delante del Señor. Y dice la palabra del Señor que Jesús está en un contexto, al ver esa turba, al ver ese momento tan difícil y tan vergonzoso para una mujer, pero tan juicioso para aquellos hombres, dice la palabra del Señor que Jesús estaba escribiendo con el dedo en el piso, en el suelo. No sé qué estaría escribiendo. No sabemos qué estaría en cierta manera poniendo en ese lugar. Pero el punto es que Jesús estaba en silencio. A pesar del ruido que había, Jesús, la respuesta de él era ¿qué? Estar en silencio en ese momento. Por eso en Juan capítulo 8, versículos 6 y 7 dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Porque la ley decía que cualquier persona que se encontrara en el acto tenía que ser digna de muerte. Ahí es cierto que está refiriéndose a la mujer. Pero el punto es también, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué estaba sucediendo con el hombre? Porque los hombres religiosos lo único que buscaban era ponerle una trampa a Jesús. Y en esos entonces realmente no había una dignidad hacia la mujer. Pero lo que está haciendo aquí el Señor Jesús es que Él estaba dando una respuesta con mucha paz y mucha tranquilidad. Por eso Jesús dijo, el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Cuando ellos escuchan esa respuesta del Señor Jesús, dice que uno tras otro se empezaron a retirar y Jesús seguía escribiendo. Al paso de un rato dice que Jesús se incorpora y le dice a la mujer que estaba en ese momento ahí, en esa escena tan embarazosa, y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, no hay nadie. Entonces Jesús dice, se incorpora nuevamente y le dice, ni yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más. En otras palabras, el Señor Jesús usó esa estrategia o esa sabiduría para poder resolver alguna situación difícil. En otras ocasiones, el Señor Jesús, para resolver situaciones, formuló ciertas preguntas. En el libro de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 28 al 29, dice que les hablaba las Escrituras y en cierta manera la gente se incomodaba por lo que Jesús enseñaba, la forma de cómo Jesús enseñaba la palabra de Dios. Y dice que la gente le empezó a hacer preguntas, pero estaban incómodas. Y la gente le decía, a ver Jesús, ¿con qué autoridad enseñas lo que tú estás enseñando? ¿Con qué autoridad lo haces? Y realmente buscaban, ¿verdad?, en hallar una respuesta que después pudieran acusar al Señor Jesús. Y dice aquí en esta parte, ¿verdad?, en el versículo 28, dice que le dicen, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. O sea, no era una pregunta amena o amable, no, era un reclamo que le hacían, porque estaban incómodos. Jesús mismo, ¿verdad? En esa gracia que Dios la gracia que estaba sobre su vida, provocaba un descontento. Y dice que aquí en esta parte dice que le reclamaron. Y dijo, ¿quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. O sea, como diciéndoles, sí les voy a contestar, pero si ustedes me responden esta pregunta, ¿qué les voy a hacer?
Y Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿la autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenmela. ¿De quién era el bautismo? ¿De Juan o de los hombres? Dice otra versión. Y dice que ellos decían, si le decimos de Juan, hijo, pues él va a decir por qué no le obedecieron. Si le decimos de los hombres, él nos va a decir, bueno, es que a Juan lo tenían por profeta. Y entonces había una situación complicada en ellos, no sabían. Y dice que dijeron ellos, pues la verdad Jesús, no sabemos. Y Jesús con esa paz y esa sabiduría les dice, pues yo tampoco les contesto nada. No les digo nada, yo tampoco les respondo. En otras palabras, Jesús para resolver inquietudes en ocasiones usó preguntas. En otras ocasiones, para resolver preguntas, resolver inquietudes, situaciones, el Señor Jesús les mostró las Escrituras. En el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 2 y 3, nos menciona también que en su momento buscaron ponerle otra trampa a Jesús. Porque, es complicado. Una persona difícil, por lo regular, busca siempre en poner cosas, tropiezos, hacerte la vida de cuadritos. Y ahí es cuando entra la sabiduría de Dios, que debe de estar en tu vida y en mi vida. Y dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? O sea, Jesús sabía las Escrituras. Jesús era la misma palabra. O sea, en otras palabras, se querían poner a las patadas, ¿verdad?, con el Señor. Y Jesús les dice, ¿qué dicen las Escrituras? Vean lo que dicen las Escrituras nada más. Ahí está la respuesta. Porque la pregunta era para tentarle, para hacerle caer en una trampa. O sea, Jesús respondió con las Escrituras. Lo que dicen las Escrituras, ahí está la respuesta. ¿Cómo entonces nosotros tenemos que responder cuando hay alguna situación difícil con las Escrituras? Lo que dicen las Escrituras. Así tenemos que relacionarnos nosotros con las personas, usando las Escrituras, teniendo las Escrituras en nosotros, hablando y viviéndolas. Y les dijo, Jesús les contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Y así Jesús resolvió ese asunto con las personas difíciles. En otras ocasiones les narraba historias. El Señor Jesús siempre dinámico, siempre hablando, ¿verdad? Poniendo ejemplos, poniendo situaciones, ¿verdad? Para que la gente pudiera comprender. Así nosotros tenemos que ser tan didácticos, tan creativos, que Dios nos dé esa gracia, esa sabiduría, ¿verdad? Para cómo llevar el mensaje vivo de la palabra a las personas que nos rodean. Dice en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 40, en adelante dice, entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Y está hablando aquí que Jesús llega a una casa de un hombre importante, un hombre fariseo, y realmente lo invitan a comer, a cenar, y Jesús está ahí. Pero en ese momento llega una mujer de mala reputación, y esta mujer dice que con una actitud de reconocer al Hijo de Dios y reconocer la condición de su vida, dice que ella se humilló y buscaba, buscó la oportunidad para humillarse, estar a los pies de Jesús. Llevaba un perfume muy valioso y dice que siempre en ese momento permaneció tomando los pies de Jesús, a los pies de Jesús, permaneció, dice, con sus cabellos enjugaba sus pies. O sea, esta mujer sabía que él era el Hijo de Dios.
Y entonces, ante ese contexto, ante esa escena, dice que este hombre fariseo dice, si verdaderamente, él decía entre sí, porque hasta eso, ¿verdad? Las personas difíciles son prejuiciosas, observadoras, y ahí, ¿verdad? Y dice que él dijo dentro de sí, si verdaderamente este hombre es un profeta, entonces, si verdaderamente este hombre sabe y conoce la ley, entonces él sabría quién es esa persona. Él sabría realmente quién es ese personaje que está aquí. Pero él realmente entonces no es el Hijo de Dios. Pero Jesús sabía. Por eso es que en este versículo dice, entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo y dijo, Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata, a una 50 piezas y a la otra. Y sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y le canceló la deuda. ¿Quién, quién crees tú que lo amó más? Simón le contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Dice, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando yo llegué a esta casa, y le menciona, ¿verdad? Y le dice, cuando yo llegué a esta casa, tú no me lavaste los pies, ni me ungiste con aceite. Pero esta mujer, desde que yo llegué a esta casa, ella no ha dejado de estar a mis pies. Entonces, entendemos, amados, que Jesús en muchas ocasiones, para resolver situaciones de la gente, contó historias, les habló de historias. Nosotros tenemos que ser muy sabios. En otras ocasiones ni les hizo caso, la verdad. Habían cuestionamientos, por ejemplo, en Lucas capítulo 4 nos menciona que él está en el templo, en la iglesia, el lugar de reunión, perdón. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Jesús le pasan el libro de Isaías y empieza a leer, ¿verdad? Donde dice, menciona precisamente donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar las buenas noticias, a dar libertad a los presos, a abrir las puertas de la cárcel, a abrir los ojos, ¿verdad?, de las personas. El punto es que Jesús está leyendo esa escritura y dice la palabra del Señor y les dice, y esta escritura se está cumpliendo el día de hoy. Esta escritura este día es el día del cumplimiento. Y dice que ellos se molestan, se enojan, se ofenden y agarran y toman la decisión de llevarlo, dice, para quererle aventar sobre un precipicio. Pero Jesús dice que estando ahí, el versículo 28, dice, al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa cuando Jesús dijo, esta escritura se ha cumplido el día de hoy. La gente se molestó, se ofendió. Se levantaron, dice, de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza para el borde hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó en medio de la multitud y siguió su camino. Jesús, entonces, en algunas ocasiones, hacía la gente lo que hacía. Él pasaba por alto y dice la escritura, que llegó hasta ese lugar, estaban a punto de aventarlo, de empujarlo, pero Jesús dice que salió y se escapó en medio de ellos. O sea, hay ocasiones que tenemos nosotros que guardar silencio, hay ocasiones que no tenemos que hacer caso, ni casarnos con esa situación, ni meternos en situaciones, porque eso nos va a traer problemas. Ahora, Jesús fue muy específico respecto al trato con las personas difíciles, fue muy específico. Ahora, ¿qué aspectos debemos de considerar nosotros? Número 1, estar dispuestos a amar a las personas, amarles. En Gálatas Gálatas 5:14 también nos menciona, dice que, bueno, tenemos que considerar, ¿verdad?, lo que Jesús también nos enseñó en los evangelios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amar al prójimo. Y ante situaciones que
que enfrentamos nosotros, tenemos que estar dispuestos a amarlas, porque todo nace de ahí, del amor a las personas. Y en el libro de Lucas, capítulo 6, del 27 al 36, nos da una lección el Señor Jesús. Y nos dice la palabra de Dios. Fíjate, dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, ámenlos, los que están dispuestos a escuchar. Hagan bien a quienes los odian. Entonces la tarea de nosotros es hacerles bien. Pero todo nace ¿de dónde? Del amor que tú les tienes a ellos. Versículo 28. Bendigan a quienes los maldicen. Bendíganlos. Si los maldicen, bendíganlos. Puede ser tus padres, puede ser tus jefes de trabajo, tus compañeros de trabajo. Puede ser que vas manejando en algún lugar y alguien te maldice. Bendícelo. Puede ser que en su momento, ¿verdad? Hiciste algo que no te diste cuenta y surgió un conflicto y vienen situaciones de represión hacia tu vida. Bendícelos. Aquí el Señor nos dice, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si has sido herido en el pasado, si has sido una persona que ha sufrido agravios en situaciones físicas o emocionales desde la niñez, en algunos casos puede ser que desde el vientre quizá fuiste un hijo o una hija no deseado y que hasta este tiempo ha trascendido en tu conducta porque no has sido libre, porque te mantienes unido a situaciones de resentimientos, de situaciones del pasado. ¿Qué tienes que hacer? Perdónales. Ahora tú ya que conoces a Cristo, ahora si no conoces a Jesús, Jesús puede hacerte libre. Acuerda que el amor de Dios es tan grande que está en este momento donde estás para abrazarte. Y dice la palabra del Señor, dice, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Hay mucha necesidad. Si ves en una necesidad a las personas en este tiempo que en su momento estuvieron en desacuerdo y te hicieron la vida de cuadritos, bendíceles, extiéndeles la mano. Versículo 30. Dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Tú vas a decir, bueno, ¿qué acaso me voy a dejar que me roben? ¿Qué acaso voy a dejar que abusen de mí? Tienes que juzgar bien las circunstancias. Tienes que juzgar bien las situaciones. ¿Para qué? Para que entonces puedas responder sabiamente. Versículo 31. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. En esta parte se le conoce como la regla de oro. En otra versión dice, hagan con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Habla a los demás, trata a los demás, relaciónate con los demás como deseas que te hablen, como deseas que te traten, como deseas que estén contigo, así estate con ellos. Esa es la regla de oro. Y sigue mencionando el versículo 32. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Versículo 33. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores, dice, hacen eso. O sea, ¿qué más hacemos nosotros si solamente amamos a nuestro grupo, a las que nos son afines? No, para tener un mérito mayor, tenemos que considerar las personas que son difíciles. En el tiempo de Jesús, la multitud seguía a Jesús. Mucha gente seguía al Señor Jesús. Pero muchos le reprobaban. Muchos buscaban en ponerle trampas. Y Jesús nos da una lección a nosotros en este tiempo para cómo relacionarnos con la gente difícil. Sigue mencionando el versículo 34. Y si prestas dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen?
hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Tienes la posibilidad de apoyar con un don, con una capacidad que Dios te ha dado a los demás, hazlo. Tienes ciertas posibilidades de apoyar a alguien, hazlo con toda libertad. No es el tiempo de tener rencores, no es el tiempo de vivir ofendidos, lastimados. No, es el tiempo que nosotros tenemos que considerar que Jesús vino a darnos una libertad y una libertad permanente. Y solamente lo logramos cuando Jesús, cuando la verdad que es Jesús mismo, viene a nuestra vida. Por eso Jesús dice, y conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Y Jesús es esa verdad. El hecho de que tú conozcas las Escrituras y está ahí las Escrituras, eso no significa que te hace libre. Pero cuando esta verdad está en tu vida, esa verdad entonces es la que te hace libre de todos esos aspectos que en su momento causaron una situación difícil. Versículo 35. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Qué enseñanzas del Señor Jesús? ¿Qué verdad aprendemos nosotros en este tiempo? La Biblia nos da entonces una dirección, ¿verdad? La palabra siempre nos da una dirección de qué es, cómo tenemos nosotros que reaccionar. Ahora, número 2 y último. No dejar que el orgullo inunde nuestra mente. Nunca dejes que el orgullo. El orgullo es una situación que lamentablemente cierra puertas. El orgullo viene por varias causas. Viene siendo por las ofensas que ha recibido. Viene a ser por tener un contexto, un concepto más alto de sí, del que debes de tener, y otros aspectos. Pero en la palabra del Señor me llama la atención, en el Antiguo Testamento, el rey David, dice la palabra de Dios que, bueno, él fue el rey de Israel, 40 años siendo rey, 7 años reinó en Hebrón y los demás años en Jerusalén. El punto es que pasaron los años, más de 20 años. Y en esos primeros 20 años David siempre buscó o venía o ejerció, ¿verdad?, una tarea muy importante para el pueblo. Estableció la verdad de Dios en el pueblo del Señor. Buscó siempre también extender el reino del Señor. Los territorios se expandió. Aquellas personas que le hacían la guerra o pueblos que les hacían la guerra al pueblo de Dios, David en su momento siempre fue a la guerra y Dios le dio una victoria. Pero al paso de los años empieza a haber ciertos problemas en su gobierno. En su momento uno de sus hijos le hace la vida imposible. ¿Cierto? Porque David no tuvo cuidado cómo ejercer también el liderazgo ya al paso de los años. Pero menciona ahí precisamente que uno de los hijos que se le revelan es Absalón. Y llega al punto donde su hijo levanta todo un grupo, en otras palabras, para hacerle un golpe de estado. Le hizo un golpe de estado. Ya habían pasado más de 20 años cuando esa situación vino a su gobierno. Y como fue tan sorpresivo esa revuelta en contra de su vida, en contra de las personas que estaban ahí, en el Capitolio, si así lo queremos llamar, dice la palabra del Señor que la alternativa que toma David es mejor huir. Ahora tú puedes decir, ¿cómo está huyendo David siendo un hombre de guerra? ¿Cómo es posible que David, teniendo todo el contexto, todo el armamento, sale huyendo? Pues sí, porque fue sorprendido precisamente por el asalto de su hijo que encabezó esa revuelta o esa rebelión en contra de su gobierno. Y lo que hace David dice que es que sale huyendo juntamente con un grupo de personas, menos con sus mujeres y sus concubinas. Pero dice la palabra del Señor en segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5, que cuando él está huyendo,
dice que llega a un lugar, un cierto lugar. Y en ese lugar dice que había un hombre. Fíjate nada más lo que dice. Mientras el rey David llegaba a Baurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. O sea, sale de ese lugar un hombre, David está huyendo y de repente sale un hombre y dice que los empieza a maldecir. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Versículo 6. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Versículo 7. Dice que este hombre dijo: vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. Versículo 8. El Señor te ha pagado por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un hombre asesino. O sea, este hombre empieza a ofender a David, empieza a aventarle de piedras. Pero no solamente fue un momento, sino que dice, mientras ellos avanzaban, este hombre iba por la orilla del camino para ofenderlos. Y es increíble, porque antes de ese evento, David era de pocas pulgas. David no se quedaba con los brazos cruzados. Simplemente en el caso, por ejemplo, en el primer libro de Samuel 25, cuando ellos tienen, dice, hambre, van a una casa, ¿verdad? O envía a unos servidores a una casa para que le pudieran convidar, le pudieran compartir ciertos alimentos. Y como Nabal, que era ese hombre, dice que no le quiso compartir, David dijo, no nos quiso dar, no nos quiso compartir, sobre de él. O sea, David era de mecha corta. Pero aquí en esta situación, ¿sabes qué pasa? Está oyendo las maldiciones, las ofensas de este hombre, y David, fíjate nada más la actitud que él toma. Dice que le dijo, versículo 9, dijo uno de sus hombres: ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjame ir y cortarle la cabeza. O sea, Abisai, que iba juntamente con David, dice, ¿cómo es posible que permitas, oh rey, que este tipo se pase de listo? Es lo que le estaba diciendo. Déjame ir a cortarle la cabeza en este momento. Y fíjate nada más la respuesta de David. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Si mi hijo se me ha vuelto, me ha aventado, se me ha revelado, ¿cuánto más este tipo? Y la palabra del Señor dice que David guardó silencio. No respondió. ¿Qué es lo que había sucedido en la vida de David? Ya era un hombre tratado por Dios. Era un hombre que había aprendido a depender de Dios. Ya no era el hombre violento, ya no era el hombre que respondía a las circunstancias. Era un hombre misericordioso, bondadoso. Y aquí en esta parte dice, bueno, déjelo. A mí no me dice nada. Si Dios lo está permitiendo, pues adelante, yo no tengo problemas, porque él deseaba que Dios siguiera estableciendo su reino en su vida. Entonces, cada uno de nosotros, amados, tenemos que estar dispuestos a abandonar el orgullo, la altivez de espíritu, para que el Señor siga haciendo su obra en nosotros y podamos relacionarnos sabiamente con las personas que son difíciles. Ahora, es importante también recordar lo que dijo el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, la versión Valera dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué
entendemos entonces? Que nadie de nosotros tenga más alto concepto del que debemos de tener. Solamente como hijo de Dios, relaciónate sabiamente con las personas que son difíciles. Filipenses capítulo 2, también versículo 3 y 4 dice, por tanto, cuando sabemos que debemos de tratar a una persona difícil, debemos de considerar a las personas como a superiores a nosotros mismos. Considera esas situaciones. Proverbios nos da mucha sabiduría, mucha ilustración, ¿verdad? De cómo nosotros debemos de responder ante esas situaciones. Proverbios 12:16 dice, promueve la paciencia, en esta parte vemos que promueve la paciencia en esos tiempos. Y dice, el necio al punto de dar a conocer su ira, mas él no hace caso de la injuria. Mas el que no hace caso de la injuria, dice, es prudente. El necio al punto de dar a conocer su ira, dice, mas el que no hace caso de la injuria es un hombre que prudente. No hagas caso de situaciones. Sé un hombre que promueva las buenas relaciones. Proverbios 23, esta parte elogia la paz. Reconoce la paz como una virtud, un fruto del Espíritu. Dice la palabra, Proverbios 23, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Honra, dice la palabra de Dios. Proverbios 10:12 dice que debemos de fomentar el amor, la paz, porque menciona y dice, el odio despierta rencillas, pero el amor, dice, cubrirá multitud de faltas. Entonces tenemos que aprender, amados. En Proverbios 17:14, en esta parte nos da una dirección que debemos de valorar o tener en cuenta el respeto hacia los demás. Y dice la palabra, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Entonces, amados, tenemos que tratar con esas áreas para poder saber vivir con la gente que es difícil. Máxime en este año que son de retos, que son desafíos. Las buenas relaciones son muy importantes para que nosotros sigamos creciendo en la fe y seguir haciendo la obra de Dios. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros en este tiempo y en esta oportunidad. Oremos a Dios, que Dios nos guíe a tomar decisiones sabias, a tomar decisiones prudentes, para que podamos nosotros seguir creciendo en la fe. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que están en este momento, en este tiempo, escuchando la palabra. Te pido que les bendigas, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarles y pueda, Señor Jesús, pueda enseñarnos siempre para que podamos seguir, Señor, avanzando, creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Siempre tomando el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Gracias porque eres fiel y bueno con nosotros. Gracias, Padre. Amén, amén. Dios te bendiga mucho y gracias por estar con nosotros. Bendiciones.